Hola chicos, después de unas semanas un poco más tranquilas, hoy vuelvo con dos vídeos, pero es que creo que tenemos que avanzar un poco y además este tema pues es bastante interesante, ¿no? Este vídeo va sobre la conquista de América y sobre los conquistadores. Es un tema que creo que los españoles tenemos que reflexionar sobre él. Esta palabra conquistador se dice también en inglés, conquistador, y en otros idiomas. Es una palabra que nos hace un poco famosos en el mundo, pero al mismo tiempo que tiene muchos elementos negativos. Así que tenemos que ser conscientes de ellos. Los conquistadores normalmente se ven desde una visión muy negativa, destructora de los indígenas y en parte es verdad. Los conquistadores en muchos casos acabaron con las poblaciones indígenas de América, les esclavizaron y las enfermedades que trajeron pues acabaron con muchísimos, con la gran cantidad de los indios. Y todo eso además se hizo con la excusa de la religión, ¿no? Con la idea de que estos indígenas, como no creían en Dios, tenían que aceptar la fe cristiana y con esa excusa pues se cometió todo tipo de tropelías, lo que es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, era un poco la mentalidad de la época, ¿no? Los españoles llevaban, como ya hemos visto, siglos luchando contra los musulmanes, entonces se fueron a América y continuaron luchando y de hecho, por ejemplo, Cortés u otros conquistadores cuando escribían sus crónicas hablaban de mezquitas, hablaban de infieles, para ellos era la misma guerra, les da igual que fueran musulmanes o fueran indígenas, ¿no? A ver, vamos a hablar de los principales. El principal es Colón, claro. Colón, como ya sabéis, era italiano, descubrió las Indias por casualidad, bueno, las Indias de América. Colón, por ejemplo, está la escultura de Colón en Barcelona, que es muy bonita y que algún grupo en el Parlamento de Cataluña ha pedido retirar, ¿no? Porque no quieren, algunas personas no quieren saber, ¿no? No quieren tener una representación en su ciudad de alguien que se vincula con estas tropelías, ¿no? Esta es la escultura de Colón en Madrid, que también es muy bonita, en la Plaza de Colón. Y bueno, pues, ¿qué contabas de Colón? Colón, ya os lo conté el otro día en clase, algunos quería convencer a los portugueses para que le financiaran la vuelta al mundo. Los portugueses no tenían mucho interés y al final consiguió que la reina de Castilla, Isabel I, pues le pagara dos carabelas, dos barcos de la época. Él alquiló un tercero y con esos tres barcos, la Pinta, la Mina, la Niña y la Santa María, paró en Canarias y se marchó a la aventura más grande seguramente de aquel momento que nadie había corrido hasta el momento, ¿no? A lanzarse al mar sin saber hacia dónde iba y llegó a toda esta zona, ¿no? Al Caribe, Santo Domingo, Cuba, toda esta zona, ¿no? Colón nunca supo que había llegado a América. Murió pensando que había llegado a un sitio desconocido de Japón o la India. Bueno, el segundo conquistador bastante importante es Hernán Cortés. Es este hombre, es extremeño, como ya os he contado, hay muchos conquistadores extremeños porque es un sitio pobre y entonces pues hacía que la gente quisiera buscar un futuro y la verdad es que creo que ya os lo conté el otro día, ¿no? Es difícil imaginar que una persona que tiene dinero, que está tranquila en su casa, se sube en un barco sin saber hacia dónde va y qué va a pasar, si se va a hundir. Con lo cual era gente aventurera y gente que un poco desesperada a veces, ¿no? Cortés llegó a lo que hoy en día es México. Y entonces, bueno, este es el viaje de Cortés, estos son los estados, Veracruz, Puebla. Y entonces fue, la verdad es que fue súper salvaje. Cuando llegó aquí, como tenía miedo de que los marineros españoles quisieran volver, si la cosa se ponía difícil, quemó los barcos, o eso es lo que se dice, ¿no? Es una leyenda, quemar los barcos para que nadie pueda volver. Aquí tenemos que seguir siempre hacia adelante, ¿no? Y, y bueno, pues fue convenciendo a algunos indígenas para luchar contra vamos a decir, el rey del Imperio Azteca, que estaba en México, Tenochtitlán, en actual México. Y entonces fue recorriendo pues todos los lugares hasta que llegó a la capital, ¿no?
Cosas, bueno, este es otro mapa. Cosas importantes, pues México, como ya lo conté en el otro vídeo, pues era un lugar, al parecer era fascinante, me da mucha pena que ya no exista nada de esto, pues con pirámides, con mercados, con una laguna salada, era una ciudad bastante grande, prácticamente tan grande o más grande que las ciudades europeas, y bueno, allí cuando llegó a Tenochtitlán, pues los aztecas estaban un poco sorprendidos, ¿no? ¿De dónde viene esta gente? Había una leyenda que decía que vendrían unas personas del este, blancas, enviados de Dios, y que acabarían con el imperio azteca. Entonces, era un poco lo que sucedió, ¿no? Ellos, cuando vieron a los españoles, empezaron a tener miedo y la verdad es que era como para tenerlo. Aquí les he cogido una imagen de la actual Plaza del Zócalo, que está en México. Y bueno, para que veáis un poco que se ha convertido la Ciudad de México, ya no hay una laguna y las pirámides han sido sustituidas, pues, por ejemplo, por estas iglesias. Este es un palacio del gobernador, ¿no? Que ahora ya México es independiente, pero en aquella época pues era de España, ¿no? Entonces era el gobernador del virrey de México y fijaos un poco las dimensiones tan grandes de todo en aquella época. Bueno, cosas importantes de Hernán Cortés que me parece interesante hablar de ellas. La primera sería la Malinche, que es este personaje aquí, que es una indígena que sedujo a Cortés. Bueno, Cortés no parecía no era muy difícil de seducir porque se dice que tuvo como 11 mujeres y no sé cuántos hijos, así que seguramente la Malinche no lo tuvo muy difícil. Pero la Malinche, como veis, su nombre es mala, ¿no? Es mala para los indígenas porque traicionó a su pueblo y ayudó a los españoles a entrar dentro de Tenochtitlán y ser aceptados. Y también sirvió de traductora, ¿no? Entre los españoles los indígenas, vamos a decir. Y la otra persona es Moctezuma. Moctezuma era el rey, el emperador de Azteca, y este hombre, pues cuando llegaron los españoles, les acogió. Fíjate qué simpático era, ¿no? Les dijo, bueno, pues venid y venid a mi palacio, ¿no? Ya sospechaba él que la cosa podía acabar mal. El caso es que Hernán Cortés, la Malinche, Moctezuma, pues la Malinche traicionó a Moctezuma y a todo su pueblo y Hernán Cortés acabó matando a Moctezuma y acabó empezando la guerra contra los aztecas, una guerra que duró varios años y que los aztecas claramente perdieron. Primero porque los españoles traían venían de la época de los descubrimientos en Europa, ¿no? Y traían un montón de armas de fuego, traían caballos, traían armaduras, unas armas que no tenían rival. Los aztecas no tenían armas de fuego y ni conocían la pólvora, ni nada por el estilo. Bueno, el segundo conquistador o el tercer conquistador mejor es Francisco Pizarro, que también es extremeño. Pizarro es un personaje también bastante particular y os voy a hablar brevemente de él. Pizarro es el conquistador, aquí no hay ningún mapa, pero bueno, es el conquistador del Perú, ¿no? Ya hemos visto el imperio inca, era incluso más importante que el azteca, y bueno, la verdad es que era un imperio bastante grande. Pizarro, como todos estos conquistadores españoles, aunque eran muy salvajes, la verdad es que tenían muchísimo valor y fueron capaces de conquistar todos con muy pocos hombres grandes imperios. Es sorprendente, ¿no? El rival de Pizarro no fue Moctezuma, sino eh, Atahualpa. Atahualpa es este personaje, ¿no? Entonces aquí se ve a Pizarro que aparece, todos llevan su cura porque están obsesionados con la religión, como os he dicho, y quieren convertir a todo el mundo a la religión cristiana, aunque sea por la fuerza. Y Pizarro fue incluso más cruel que Cortés. Pizarro en un sitio de Perú que se llama Cajamarca cogió a Atahualpa y lo retuvo y le dijo que si no le llenaba la habitación de oro, porque ya había visto que había mucho oro en Perú, le mataría. Atahualpa consiguió convencer a todo el mundo para que le trajera oro, llenó la habitación de oro y sin embargo, como se ve aquí,
Pizarro lo mató. Le obligó a convertirse al cristianismo y eso no le evitó morir desmembrado. Esto, bueno, pues como veis los españoles, la verdad es que iban pisando fuerte en América Latina y bueno, pues llegaron con fuerza, ¿no? Bueno, qué contaros de un poco en general lo que fue la conquista, así muy brevemente, porque no quiero enrollarme. Pues imaginad que los españoles básicamente esclavizaron a los indígenas y les obligaron, pues, por ejemplo, a explotar minas como esta es la mina de Potosí en Bolivia. Entonces les obligaban a sacar todo el oro que podían, es uno de los lugares donde había más oro del mundo. Toda esta ciudad se creó en aquella época para los trabajadores de la mina. Eh, Había todo tipo de tropelías contra los indios, españoles a veces se peleaban entre ellos también, hubo guerras civiles incluso. El rey de España tuvo que mandar a virreyes porque notaba que los conquistadores eran unos locos, ¿no? Y ellos habían ido allí a conquistar imperios y luego a lo mejor no hacían ni siquiera caso al rey de España, ¿no? Entonces, bueno, fueron unos años bastante difíciles, ¿no? Y bastante sanguinarios y en la que gran parte de la población originaria de América pues fue desapareciendo por lo que os cuento, por los trabajos forzados, pero sobre todo por las enfermedades que traían los españoles, ¿no? Como algo positivo, pues tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, que es este fraile y que es el primero que denunció toda esta situación de injusticia contra los nativos americanos y, y que escribió pues unas cartas al rey de España intentando convencerle de que la cosa cambiara, ¿no? De que la explotación no estaba, la conquista no era realmente cristiana y se estaba utilizando la religión para esclavizar y explotar a los indígenas, ¿no? Se considera a Bartolomé de las Casas como el promotor de los derechos humanos, fíjate, mucho antes de la Revolución Francesa, ¿no? Y por último, pues si os interesa el tema, os recomiendo un par de películas que a mí me gustan mucho. Esta es una película española que se llama también La lluvia, con Luis Tosar, y habla sobre pues la conquista, habla sobre la situación de Bolivia actualmente. Es muy interesante y si la veis vais a comprender muchas cosas sobre la conquista de América y no es aburrida para nada. Y la otra película que me gusta mucho es un poco antigua, pero es muy buena, se llama Aguirre der Zorn Gottes, La cólera de Dios. Es una película alemana que este es un conquistador español que se llama Lope Aguirre y bueno, habla un poco del salvajismo de la conquista y la verdad es que es una película hipnótica. Te quedas ahí mirando las imágenes y madre mía. Bueno, pues 13 minutos. Haced las actividades y nos vemos en clase. Un saludo.